Del libro Cuentos de Malvinas y otras guerras de Gustavo Robert, Su más fiel soldado. Sección de perros de guerra, indicaba el cartel en el cuartel de la Fuerza de Apoyo Anfibio. Gerardo Giordano, con su flamante uniforme, se presentó en la guardia. Acababa de terminar el CUINA, curso de incorporación naval, para aquellos profesionales que deseaban ingresar a la Armada como oficiales. Lo había hecho en Río Santiago y junto con médicos, abogados, ingenieros y otros profesionales universitarios, había egresado como teniente de fragata. Giordano era veterinario. Alguien se preguntará para qué puede querer la Marina a un veterinario. Bueno, el cartel lo dice todo. La infantería de Marina contaba con una sección de perros cuya función en combate era ser de mensajeros, detectar armas, explosivos y otras tareas. Gerardo Giordano sería de ahí en más el responsable del bienestar de los aproximadamente 20 animales, casi todos ovejeros alemanes, perros nobles, fuertes, inteligentes y fundamentalmente fieles. Comenzó haciendo un chequeo del estado sanitario de la sección. Encontró algunos casos de sarnilla y otras pavadas que le resultó fácil subsanar. En general, estaban bien cuidados, por lo que en lo sucesivo se abocó a ayudar al suboficial principal Sánchez Pita, el hombre con más experiencia en el tema, porque reunía dos condiciones. Amén de haber hecho varios cursos de adiestramiento para canes, era infante de marina y conocía las operaciones en las que sus soldados podían intervenir y el modo en que lo podían hacer. Completaban la fuerza efectiva de la sección un cabo y 4 conscriptos. Sánchez Pita era todo un experto y no se involucraba afectivamente con los animales. Eso le permitía tratarlos con cariño, pero cuando se imponía la rigidez o la violencia para generar algún reflejo condicionado que sirviera la función asignada a la sección, lo hacía sin ningún remordimiento. Como diría el credo del oficial de Marina, escrito para la Armada Real Española en tiempos de Felipe II, circunspección afable con el subalterno. Juan José Sánchez Pita lo había internalizado y aplicaba la expresión cabalmente con sus subordinados de 4 patas. El teniente Giordano era un buen médico veterinario, pero le faltaba la pasta que debe tener un entrenador de perros. El suboficial lo detectó de entrada. Por eso le repetía hasta el cansancio: «Señor, son soldados, no amigos. No se encariñe, porque como soldados que son pueden morir en combate». Gerardo aceptaba la sugerencia y simulaba suscribirla, pero en el fondo no era así. Él amaba a los perros y no lo podía evitar. De todos los animales de la sección, había uno especialmente inteligente y bien dispuesto: Pistón. Le habían puesto ese nombre porque había sido donación de Juancho Riquelme, un mecánico de Punta Alta, que tenía el taller al frente de la entrada principal de la base de Puerto Belgrano. Su perra, Crapodina, había tenido 6 cachorros hacía unos 4 años, y como no sabía dónde colocarlos, donó un par a la sección a cambio de un buen asado con guitarreada y todo, que compartió con Sánchez Pita y su gente. El hermano de Pistón era Volante, puro nombre, porque era bastante tonto y ladrador al cohete. No hacía honor a su raza en absoluto. Como suele ocurrir con los cristianos, diría el gaucho, entre los perros había buenos, inteligentes, ladinos, mediocres y malos. Sin duda el más alegre y despierto de la sección era Pistón. Y no fue necesario mucho tiempo para que el teniente le tomara un afecto muy especial, al contrario de lo que Sánchez Pita decía y hacía. Cualquier excusa era buena para visitar a su preferido, y el perro le hacía una fiesta cada vez que visitaba el canil. Pistón estaba entrenado como todo perro de guerra, pero su especialidad era buscar explosivos y armas. Tenía una sensibilidad y un olfato totalmente fuera de lo común, y un carácter que parecía más de un humano que de un perro. Cuando lo adiestraban o practicaban alguna rutina,
Al resto de la jauría había que recompensarlo o castigarlo para que actuase de determinada manera. La teoría de Pavlov se cumplía al pie de la letra. Volante era el único que, por más que Sánchez Pita usara cualquier método, jamás fijaba las conductas. Era muy errático. A veces respondía a los estímulos, pero en la mayoría de las ocasiones solo atinaba a ladrar como un loco y a pelearse con algún compañero. No por nada, a pesar de tener un nombre registrado en su legajo, la gente de la sección le decía como sobrenombre idiota, porque exasperaba a todo el que trataba de hacerle aprender algo. Pistón era otra historia. Cuando se lo ponía en situación, miraba a los ojos del entrenador como si entendiera el mensaje, se concentraba en el objetivo y con total entusiasmo cumplía su tarea volviendo contento y moviendo la cola. Inclusive cuando no se lo recompensaba, se acercaba igual al adiestrador y le lamía la mano como agradeciendo la oportunidad de haberlo hecho trabajar. No se necesita explicar lo que era con Giordano. El perro le tenía adoración y cumplía todo con mayor presteza que con los demás entrenadores. El teniente veterinario sentía un cariño indescriptible por el animal. Su mejor soldado era Pistón. Llegó la guerra de Malvinas y la sección, al igual que toda la infantería de marina, estaba presta para combatir. Hacía ya una semana que había sido recuperado el archipiélago cuando llegó la orden de prepararse para saltar al escenario de combate. Giordano iba a tener bastante trabajo, pues a pesar de estar aclimatados a la temperatura del sur de la provincia de Buenos Aires, los fríos australes no eran lo acostumbrado para sus pacientes. Preparó una batería de medicamentos para tratar eventuales moquillos y otros males, además de encargar alimento y capas de abrigos para todos los soldados a su cargo. Sánchez Pita hizo los preparativos para realizar un traslado bien organizado y lo menos traumático para los animales. La tarea exigía una especial capacidad por parte de la tropa, por eso se seleccionaron 14 de los mejores ejemplares, según dos criterios: los más sanos y los mejor adiestrados. Algunos animales fueron descartados por acusar leves síntomas de displasia de cadera, debido a tener varios años de servicio. Ya estaban a punto del retiro. Otros, por no tener las destrezas aún fijadas, también quedaron fuera del grupo. De los elegidos, el primero de lista, por supuesto, fue Pistón. Como se podrá inferir, Volante quedó en el continente por inepto para todo servicio. Donde fuera asignado sería un peligro y una molestia para el logro de cualquier objetivo. Fueron llevados en un camión hasta la base aeronaval de Comandante Espora. Desde allí embarcaron en el Electra y al cabo de varias horas aterrizaron en Malvinas a las 2 de la tarde del 16 de abril de 1982. Durante el vuelo, algunos se acostaron en sus habitáculos y no se movieron hasta que tocaron tierra. Otros ladraron nerviosos. Pistón viajó moviendo la cola y mirando alegre a sus dos jefes que iban sentados en silencio y con un gesto que trasuntaba cierta preocupación. El lugar designado para el cuartel general Perruno fue un pequeño galpón a unos 100 metros del monumento que los ingleses erigieron sobre la avenida Costanera, dedicado a la batalla de la Falkland ocurrida en la Primera Guerra Mundial, en la que murieran el comandante de la flota alemana, conde vicealmirante Maximilian von Spee, y sus dos hijos tenientes. Se adaptó el local, almacenaron las provisiones y a los 4 días de llegar, Giordano y Sánchez Pita fueron convocados por los mandos de la Infantería de Marina en Malvinas. La misión encomendada era revisar la totalidad del casco urbano de Puerto Argentino con sus perros y detectar la posible presencia de armamento, explosivos y equipos de comunicaciones dentro de todos los edificios del pueblo. A las 4 de la mañana, los botes tocaron la arena. Vestidos de paisanos desembarcaron 6 hombres, entre los que venía Marvin Jones. No tenía aspecto atlético ni sus gestos evidenciaban ninguna relación con el mundo militar. Tenía la traza del típico farmer inglés, rudo, alegre,
desaliñado y con ojos de buen bebedor. Rondaba los 40 años, pero aparentaba mayor edad. Formaba parte del grupo de inteligencia militar que debía infiltrarse entre la población de Puerto Argentino para obtener información útil para el posterior desembarco y recuperación por parte del Reino Unido. Su único equipaje era un equipo de comunicaciones y un revólver que nunca usaría contra el enemigo, sino contra sí mismo en caso de inminencia de captura. Una camioneta Land Rover color azul lo fue a buscar al camino. Stephen McDonald, ganadero de la zona, los condujo a su hacienda, desde donde cómodamente y sin control alguno por parte de las tropas argentinas, fueron transportados de a dos hasta el pueblo. Cada uno de ellos fue alojado en una casa distinta con documentación que acreditaba parentesco con sus moradores. Marvin fue recibido por los Moroder, cuyo jefe de familia era empleado en la oficina de correo local. La familia Moroder estaba conformada por Mortimer, el padre, su esposa Jenny y su hijo de 17 años, Francis. Desde un primer momento, el muchacho sintió una gran admiración por Marvin y no tardó más de un día en expresarle su voluntad por participar en algo que pudiera colaborar con la misión. Como todo joven, el sentimiento patriótico afloró con fuerza en una circunstancia que exigía un sacrificio extraordinario. La frase «sangre, sudor y lágrimas» que dijera Winston Churchill al asumir el mando en la Segunda Guerra Mundial refleja el espíritu del pueblo inglés. Hacía poco, y por ser un buen estudiante, su padre le había ayudado a comprar una Suzuki Enduro azul. Había trabajado en la zafra de la oveja, que es cuando los animales que ya no se seleccionan para producir lana se sacrifican para consumir su carne. Sumó sus ahorros al dinero que Mortimer le dio y logró adquirir en el negocio de la Falkland Island Company, empresa casi monopólica que tenía como accionista al esposo de Margaret Thatcher, una moto que soñaba poseer desde hacía mucho tiempo. Maggie, su novia, lo acompañaba feliz y enamorada en cada paseo que hacía con su nuevo vehículo. Los picnics y excursiones campestres eran los preferidos. Marvin necesitaba una cobertura para mezclarse entre la población malvinense. Los documentos entregados por el Servicio de Inteligencia Naval británico lo acreditaban como empleado del Ayuntamiento de Port Stanley o Puerto Argentino. Su tarea era humilde, pero le permitía estar todo el día recorriendo el pueblo y tomar contacto con mucha gente que le brindaba valiosa información. Trabajaba como barrendero en las calles. Se levantaba muy temprano y observaba cada movimiento que hacían los soldados argentinos. Conocía la rutina del gobernador militar, de los hombres que colaboraban con él, de las distintas unidades que bajaban del frente, sabía dónde estaban depositados los abastecimientos, los vehículos y mucha más información que pasaba a sus superiores en 2 partes diarios a través de la radio, equipada con un codificador o suncho que encriptaba los mensajes. Si bien su vestimenta era la adecuada para su función, permanentemente portaba su arma pues podía ser capturado en cualquier momento. La tarea de Jones era de gran riesgo y necesitaba mucha sangre fría para realizarla. Vivía en permanente tensión. Para ser un espía no se necesita ser James Bond, ya que, por ejemplo, el espía alemán que facilitó el hundimiento del acorazado Royal Oak en el puerto de Scapa Flow en Gran Bretaña en octubre del 39 era un simple relojero. Una mañana, Marvin decidió cambiar el territorio donde realizaría su tarea de inteligencia. Ya conocía bastante bien los movimientos de los mandos argentinos en la gobernación. Entonces decidió recorrer con su escobillón y el carro donde depositaba la suciedad de la calle el barrio aledaño al monumento a la batalla de las Falkland. Comenzó a barrer y observar memorizando cada detalle de lo que veía. En momentos que se acercó al portón de un galponcito donde se oían algunos ladridos. Se preguntó de qué se trataba y se acercó disimuladamente a una ventana bastante alta.
solo pudo ver un segundo a algunos perros, porque uno en particular se abalanzó sobre la misma, alcanzando con su hocico a golpear el vidrio y haciéndole saltar un pedazo. El perro, con una herida sobre la nariz, empezó a ladrar con furia y a gruñir mostrando los dientes como si estuviera defendiendo a sus cachorros frente a su peor enemigo. El inglés dio un salto hacia atrás y cayó sentado al piso. Se levantó rápidamente y se retiró del lugar con su escobillón y su carro. El teniente Giordano, que se encontraba controlando la salud de los miembros de la sección, vio la reacción del animal y se sobresaltó. Corrió a ver qué le había ocurrido y lo calmó, mientras preparaba los elementos para hacerle la curación. El perro no era otro que Pistón. Llegó el suboficial Sánchez Pita, que en ese momento estaba ausente, y le comentó lo ocurrido. «Sánchez Pita, Pistón se volvió loco. Hace una media hora que de la nada quiso saltar por la ventana y empezó a ladrar y a gruñir como un desesperado. Jamás lo vi tan furioso. Mire cómo se lastimó». El adiestrador, que conocía muy bien el paño, respondió: «Señor, ¿había alguien detrás de la ventana? Si estos perros reaccionan es porque algo pasa. Voy a ver si no pusieron explosivos u otro artefacto. Ninguno lo hace por nada, y menos Pistón, es nuestro mejor perro». Salieron todos a la calle y revisaron el perímetro del galpón. No encontraron objeto alguno, pero al suboficial la duda se le sembró en el subconsciente. Al día siguiente los llamaron del comando para impartirles una orden. Debido a sospechas de existencia de equipos de comunicaciones e infiltrados, se decidió hacer una razzia en el pueblo. ¿Quién es mejor que la sección de perros de guerra para auxiliar en esa tarea? Giordano y Sánchez Pita pusieron manos a la obra y prepararon a los animales. El procedimiento se inició por el lado de la ruta que iba al aeropuerto, cerca de la vivienda de los Moroder. Las tropas se desplegaron cubriendo un par de manzanas en cada recorrida. Francis pasó con su moto y dedujo claramente de qué se trataba el tema. Aceleró y llegó a su casa advirtiéndole a su madre lo que ocurría. Desesperados buscaron el equipo de comunicaciones del espía que alojaban, pero no lograron hallarlo. Jones, aplicando la prudencia del caso, lo tenía en un escondite donde ni siquiera los dueños de casa lo descubrirían. Para un perro bien adiestrado, la situación sería otra, puesto que no le resultaría demasiado complicado ubicarlo. En la guerra no todo el mundo está a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, hay gente que ostenta un rango obtenido en tiempos de paz, pero cuando las papas queman, las tiras les quedan grandes. Estaba el caso de un capitán de fragata infante de marina de los que en vez de lobos de mar se le llama lobos de papel, porque muy pocas veces había ocupado cargos realmente operativos. Su carrera había transcurrido básicamente en escritorios, por lo que la capacidad de desempeñarse con eficiencia en combate era un faltante entre sus dotes profesionales. Era famoso porque hacía saltos hípicos, y emulando a los oficiales del ejército cuando saltaba, lo hacía de uniforme gris naval con pantalones adaptados como breeches y botas de montar. Era verdaderamente un clown. Su nombre, Carlos Rodríguez, apellido que había sufrido lo que algunos dicen la metamorfosis naval, porque entró a la escuela de oficiales como cadete de primer año Carlos Rodríguez, o bípedo Rodríguez, y al llegar al segundo año se llamaba por los dos nombres, más un tuñón, salido sabe quién de dónde. Entre las particularidades que tenía la vestimenta de combate de los infantes de marina, las identificaciones de grado de los oficiales eran dos pequeñas chapitas doradas con las tiras y la coca o rulo correspondiente a la jerarquía que se llevaban en la solapa del overol verde oliva. La experiencia indica que el enemigo siempre tira primero a quien tiene algo que brilla o al que tiene antenas de equipos de radio alrededor. El jefe siempre avanza con sus radiooperadores al lado y las chapitas doradas lo identifican. Si en combate se da de baja al jefe, la fracción queda sin cabeza y es más complicado conducirla. El caso más conocido en nuestra historia es la batalla de San Lorenzo. El entonces coronel San Martín llevaba más entorchados en su uniforme por ser el comandante del regimiento de granaderos a caballo.
Por eso uno de los primeros disparos fueron dirigidos a él. La Patria tuvo la suerte que el proyectil matara a su caballo, el cual rodó produciéndole a él un temporal desmayo. Cabral y Baigorria lo salvaron. El capitán Justo Bermúdez tomó el mando y dirigió la batalla hasta que San Martín se recuperó. El resto es bien conocido. Por esa causa, y sabiendo que la Convención de Ginebra obliga a llevar en combate el distintivo de grado, los infantes de marina, particularmente los que estaban en contacto con el enemigo en forma permanente, usaban la distinción de su jerarquía del lado interior de la solapa. Total, todos sus hombres los conocían y no necesitaban mirar su grado. Conociendo este dato y para describir a Rodríguez Tuñón, puede relatarse algo ocurrido el día en que una de las secciones de tiradores del BIM 5 bajó de los cerros por única vez al pueblo para bañarse y descansar. Las 9 secciones de tiradores que componían el batallón, en los más de 2 meses que duró el conflicto, solo se dieron una ducha con agua fría y de mar. El resto de la guerra estuvieron cubriendo sus posiciones en el frente. Venía por la calle el guardiamarina Marcelo Darvis, luego de tan reparadora ducha, y vio venir a un capitán de fragata con su uniforme impecablemente limpio y planchado. El aspecto de la vestimenta de Darwin, quien llevaba un mes durmiendo en un pozo, no era precisamente el de un traje de tintorería. Era un collage de tierra, hollín, grasa y algo de sangre. No obstante, el muchacho, que tenía 22 años, estaba correctamente aseado y afeitado. Rodríguez Tuñón, que todo lo que sabía hacer era observar entre sus subordinados el orden o arrancho, como dicen los marinos, no pudo con su genio. Cuando Darvis lo cruzó haciéndole un rígido saludo militar, o venia como le llaman los civiles, y un varonil «Buenos días, señor capitán», éste le dijo: «A ver usted, venga para acá». «Ordene, señor capitán», dijo Darvis cruzando al paso la calle. «¿No sabe venir a la carrera? Nombre y unidad, conscripto», inquirió el superior. Guardiamarina Marcelo Darvis, jefe de la primera sección de la compañía Mar del batallón 5. «Señor», contestó el muchacho mientras pensaba: «¿El forro este de dónde salió?». «¿Por qué no lleva las insignias de su grado, guardiamarina?», preguntó Rodríguez Tuñón. «Aquí están, señor», dándose vuelta a la solapa. «¿Y por qué no las lleva correctamente? ¿De dónde viene?», volvió a preguntar. «Porque vengo del pozo, señor». «¿Del Puzo?», insistió en averiguar el capitán, creyendo que venía del puesto de socorro sanitario. «No, señor, del pozo, de mi pozo en el frente. Seguro que usted lo debe conocer porque me imagino que ya estuvo allá», contestó con algo de bronca en la voz. «Bueno, colóquese bien esas tiras y marche», ordenó Rodríguez Tuñón, saludando militarmente y retirándose orgulloso por la labor cumplida. Realmente hay que ser desubicado para arruinarle el único día que un soldado que baja del frente tiene para descansar del horror. Dio la casualidad que ese mismo desubicado pasó con un vehículo y vio el operativo iniciado cuando estaban a escasos 100 metros de la casa de los Moroder. Bajó a paso rápido y encaró al oficial que estaba a cargo, ordenando que detuviera el procedimiento. «Teniente, ¿qué están haciendo ustedes acá?», preguntó al teniente de navío al frente del operativo. «Buen día, señor. Estamos haciendo un rastrillaje», respondió sorprendido. «¿No saben acaso que tenemos que hacer confraternidad con los habitantes de este pueblo y no alterar su ritmo de vida?», preguntó en forma autoritaria. «Señor, hay sospechas de infiltrados entre la población», contestó el teniente. «Detenga ese operativo», dijo Rodríguez Tuñón y corrió al vehículo de donde habló por radio. Al regresar ordenó: «Operativo suspendido, de ahora en más no se molesta a ninguna de las familias. Orden del señor gobernador militar». Sánchez Pita hizo un esfuerzo terrible para no saltarle a la yugular. La sección de perros de guerra volvió a su galponcito, acompañada por la rabia de todos sus hombres, y nunca fue utilizada en Malvinas. Esa noche, Jones recibió una misión: montar un operativo de exploración diurna sobre el camino que conducía a Darwin por Sapper Hill, pues el comando de operaciones de la Task Force
no lograba determinar la cantidad de efectivos que había en ese cerro, en Tumbledown y Two Sisters. Era precisamente el dispositivo del BIN 5. Se le ocurrió pedirle a Francis la moto prestada para recorrer personalmente la zona, pero le pareció más adecuado cumplir con su tarea en el pueblo. Habló con Mortimer y Jenny, en privado, y les pidió permiso para que Francis lo hiciera por él. Con no poca preocupación ambos padres accedieron. Esta resultó ser la oportunidad de oro para el muchachito. Fue así como a lo largo de más de 2 semanas, alrededor de las 5 de la tarde recorrió regulando con su moto y con Maggie sentada atrás todo el frente de la compañía Mag. La inexperiencia de Francis y el enmascaramiento de las posiciones nunca le permitieron cumplir con su misión. No obstante ello, la orden del señor gobernador militar impidió la única oportunidad de obtener información que llevara a la captura de la red de espías infiltrados en Malvinas. Los bombardeos se hicieron más frecuentes. Sapper Hill fue un objetivo prioritario para la flota inglesa. Debido a su cercanía al galpón donde estaba Pistón y sus compañeros, las explosiones se oían muy intensas y los oídos de los perros eran taladrados con cada detonación. Llegó la orden inesperada. El teniente de fragata Gerardo Giordano sería restituido al continente, ya que no tenía mucho sentido mantenerlo en Malvinas. Un veterinario no era de gran utilidad en combate. Preparó su equipaje, saludó con un abrazo a Sánchez Pita y a cada uno de los hombres, se agachó, tomó a Pistón de ambas orejas y lo apretó contra su mejilla diciendo: «Adiós, soldado». Saltó al jeep que lo esperaba y no volvió. Los primeros 2 días fueron de rutina, pero al tercero Pistón casi no comió. Se echó en una esquina del galpón y solo se levantaba a tomar agua. Sánchez Pita intentó entusiasmarlo infructuosamente. Lo sacó a la calle a caminar, pero era el fantasma del Pistón que conocía. 3 días más y ya ni agua consumía. Se fue apagando de a poco. 12 días después de la partida de Giordano, apareció muerto, como si estuviera dormido. Todos los hombres de la sección se consternaron. Esa noche, contó Juancho Riquelme después de la guerra, Crapodina huyó hasta el amanecer. 2 días más tarde, la guerra terminó. Las tropas argentinas entregaron sus armas. Estaban retirando a los perros del galpón cuando algo dejó atónito a Sánchez Pita. Sentado al volante de un Land Rover y con su uniforme de Royal Marine, vio al barrendero que cruzaba todos los días. El mayor Marvin Jones era oficial de inteligencia. Ambos se reconocieron y se saludaron militarmente. Y cuando no había hecho más de 10 pasos, el suboficial se detuvo y caminó hasta el vehículo. Había estado un año destinado en Estados Unidos y hablaba el inglés con fluidez. Conversó con el barrendero y extrajeron una pala del vehículo. Cavaron un poco en el patio del galponcito y sacaron a Pistón. Jones identificó enseguida al animal por la cicatriz en su hocico. Se sintió extrañamente triste. Subieron al Land Rover y lo llevaron al lugar donde estaban los cadáveres de los muertos en combate. Lo enterraron como el soldado que fue. Hoy, en el cementerio que guarda los restos de los caídos en Malvinas, hay en una esquina una cruz más pequeña, que solo dice: Pistón, el más fiel soldado.